Yo les voy a hablar sobre la enfermera Callista-Joy, es del modelo de adaptación. La enfermera Callista-Joy nació el 14 de octubre de 1939, estudió en la Universidad de California eh, y es técnica de enfermería en la Facultad de Boston. Este es un modelo de adaptación del hombre que, partiendo de la premisa básica de que son los seres humanos, tienen componentes biológicos y psicológicos y sociales en sus vidas. Eh, la capacidad de adaptación mediante mecanismos innatos y adquiridos elementos ejerciales. Sus elementos esenciales son el paciente, la meta del paciente, la enfermería y, y el entorno. El paciente es el que, la persona que recibe cuidados y es el centro de atención de la enfermería. La meta de la enfermería es ayudar al proceso de la adaptación. La salud, proceso de integración y capacidad de adaptación. Y el entorno es capacidades y circunstancias que influyen en el individuo y los estímulos que pueden ser inmediatos. Eso sería todo y muchas gracias. Florence Nightingale y la teoría del entorno. Florence Nightingale inicia su instrucción de enfermería en 1851 en Alemania. Ella participa en la Guerra de Crimea. Su experiencia con los soldados heridos y enfermos desarrolla la filosofía de la enfermería. En 1859, Nightingale crea un libro plasmando sus notas sobre los conocimientos en el cuidado de la enfermería. En 1860, Nightingale crea la primera escuela de enfermería laica en el mundo. La teoría del entorno es considerada la primera teoría en la enfermería. ¿En qué consiste esta teoría de Nightingale? Ella pensaba que la enfermedad era un proceso reparador, que cuando un paciente se enfermaba, el paciente tenía que curarse con el entorno o con Dios. El fundamento de su teoría era el entorno y todas las condiciones externas que influían en el paciente. ¿A qué se refiere con esto? A que el paciente podría recuperarse satisfaciendo sus propias necesidades. ¿Cómo hacía esto? Ella describió 5 componentes principales de un entorno positivo en el cual el paciente podía recuperarse de una manera más rápida. Estos son: tener una ventilación adecuada para que el paciente pueda respirar y sentirse libre. Tener luz adecuada. El paciente no tiene que estar encerrado y tampoco en un lugar oscuro, ya que esto lo vendría a deprimir. Control del ruido. El control del ruido le relaja. Al no tener ruido externos fuertes, el paciente puede relajarse y puede recuperarse de una manera más eficiente. El calor suficiente, ya que con frío el paciente nunca podría tener estabilidad en su cuerpo, no podría recuperarse. El control de ingesta de alimentos. El paciente tiene que alimentarse bien. Nightingale considera 3 tipos de entorno: el entorno físico, el entorno social y el entorno psicológico. En el entorno físico, se refiere a cómo el paciente es tratado físicamente. Así es que tiene buena alimentación, si tiene buena ventilación, a cómo le tratan al paciente. En el entorno psicológico, este es afectado por el entorno físico. El paciente tiene que ser tratado de una buena manera y tiene que tener una buena comunicación para que su mente se mantenga activa. Y el entorno social se refiere al ambiente donde el paciente se encuentra. Puede ser en el hospital, en la clínica o en su casa. Aquí el ambiente del paciente tiene que permanecer limpio y en buenas condiciones para que el paciente no entre en estrés y tenga su manera de recuperarse un poco más rápida. El metaparadigma de esta teoría se conforma por 4 puntos, que son la persona, el entorno, la salud y la enfermería. La persona.
La persona es el paciente. Es el ser humano que está al cuidado de la enfermera y que tiene la capacidad de recuperarse. El entorno. Estas son las condiciones y fuerzas externas que motivan al paciente para que pueda tener una buena recuperación. Estas pueden ser físicas, psicológicas y sociales. La salud. La salud es el bienestar obtenido gracias a la práctica y cuidado de la enfermera para que el paciente tenga una buena recuperación. La enfermería. La enfermería ayuda a la naturaleza a curar al paciente. Enfermería. Esto es ayudar a la naturaleza a curar al paciente. Es la persona que ayuda a que el paciente tenga una alimentación adecuada, iluminación adecuada, calor adecuado, tranquilidad y aire fresco. Esto ayuda a que el paciente se recupere de una manera más pronta. Ok. Nací en Pensilvania en 1909. También fui líder mundial de la enfermería. Y también fui conocida como la teórica estadounidense, también conocida como una enfermera psiquiátrica. En 1931 me gradué de enfermería en el Hospital de Boston, Pensilvania. Obtuve una licenciatura en psicología interpersonal en Beijing College. Un día también tuve la grandiosa idea de sacar un máster en enfermería psiquiátrica y posteriormente un doctorado en ambos en la Universidad de Columbia. Ahorita te voy a informar cuáles fueron mis teorías para seguir esta carrera. Te voy a hablar sobre una de las teorías de las relaciones interpersonales. Aquí enfaticé mucho en la importancia de la interacción terapéutica, donde las enfermeras ayudan a los pacientes a convertirse en participantes activos en su atención. Aquí vamos a observar y ver las fases de la relación enfermera y paciente. Aquí yo lo definí en 4 fases: orientación, identificación, explotación y resolución. Te lo voy a explicar cómo es esto. Orientación es establecer la confianza y comprender las necesidades del paciente. Identificación: el paciente identifica los problemas que tiene. Ahora vamos a ver sobre la explotación. El paciente se aprovecha de los recursos para trabajar en su salud. Y la resolución, la relación cuando se logra los objetivos para el paciente. Te voy a hablar sobre los roles de la enfermería, según mi criterio. Yo escribí 6 roles, por los cuales la enfermera para nosotros va a ser, al principio, una extraña, luego se va a convertir en maestra, una persona de recursos, una consejera, una sustituto, hasta una líder. Estos roles nos van a guiar en la interacción y nos va a proporcionar un marco de intervención para la enfermería, que quiere decir, mediante esto nosotros vamos a tener que utilizar nuestras herramientas para poder aconsejar, ser una líder, hasta una maestra, al rato de hablar con nuestros pacientes y con sus familiares. Y aquí es donde tú vas a saber por qué me dice la enfermera psiquiátrica. Yo destaqué el aspecto psicológico de la enfermería, especialmente la relevancia sobre la salud mental. Yo animé a las demás enfermeras a comprender el comportamiento de los pacientes y desarrollar las habilidades de comunicación terapéutica. Mediante esto, yo propuse un modelo donde se va a aplicar diversos entornos, enfatizando la comunicación efectiva, la empatía y el empoderamiento del paciente en el proceso terapéutico. He aquí por qué me llaman la enfermera psiquiátrica. Espero que te sirva este video de mucha ayuda para seguir estudiando nuestra carrera y sigue mi compañera. Pertenece a la Escuela de la Promoción de la Salud, puesto que considera que el proceso de cuidar
debe orientarse fundamentalmente en la promoción de la salud. El principal objetivo de enfermería es formar alianzas entre el paciente y la familia. Dentro de los metaparadigmas de Moira Allen tenemos persona, entorno, salud y enfermera. Persona. La familia es la unidad del cuidado. Son sistemas abiertos de interacción el uno con el otro. Entorno es el contexto en el que se produce el aprendizaje de salud y de los hábitos de salud. Salud es el componente principal de este modelo. ¿A qué nos referimos con este? A la promoción de la salud. Es el recurso más preciado de toda una nación. Enfermería. El objetivo principal es la promoción de la salud. Aunque el modelo parezca estar centrado exclusivamente para la atención primaria, se lo puede utilizar en cualquier ámbito de actuación de la enfermera. Hola, soy Dorotea Abreu. Nací en Baltimore, Maryland. En 1930 me gradué, ejercí como enfermera y como docente, donde adquirí demasiada experiencia y detecté deficiencia de formación en las enfermeras. En 1959 ingresé a la Universidad Católica de América, donde desarrollé la teoría sobre el concepto de enfermería y el autocuidado. La teoría del autocuidado abarca 3 puntos. Como primer punto es el autocuidado, que abarca todas las actividades para promocionar y mantener el bienestar de una persona durante toda su vida. Como segundo punto tenemos la agencia de autocuidado, que cuenta de 2 agentes. El agente de autocuidado, que proporciona el autocuidado, y el agente de cuidado dependiente, la persona que prácticamente brinda el cuidado a otros, como por ejemplo los padres hacia los hijos. Como punto 3 tenemos los requisitos del autocuidado, que son las actividades utilizadas para proporcionar el autocuidado y se dividen en 3 puntos, en requisitos universales, en requisitos de desarrollo y desviaciones de salud. Los requisitos universales son requisitos comunes en todos los individuos, como por ejemplo el mantenimiento del agua, la ingesta de alimentos, la interacción social y etc. Los requisitos del desarrollo son requisitos de autocuidado universales específicos, desarrollados como resultado de una situación o un suceso, como por ejemplo una mujer lactante o una mujer embarazada. La desviación de la salud son requisitos que son el resultado de una alteración de una enfermedad, lesión o de su tratamiento. Ahora, la teoría de déficit de autocuidado es mi enfoque central de estas 2 teorías, la cual va a explicar cuándo es necesaria la enfermería, explica y describe cómo una persona puede ser ayudada por medio de la enfermería. Ahora, el déficit de autocuidado se da cuando hay una deficiencia de los agentes de autocuidado. Esto quiere decir que no es capaz de proporcionarse un propio autocuidado. Ahora, se podría decir que la teoría de déficit de autocuidado tiene un pro y un contra. Su contra es el déficit de autocuidado, que prácticamente es cuando un paciente no puede administrarse su propio autocuidado. Y su pro es la demanda de autocuidado terapéuticas, que son actividades de autocuidado necesarias para satisfacer los 3 requisitos de autocuidado. Ahora, te harás la pregunta de cómo voy a satisfacer los requisitos. Tenemos 5 métodos, que es ayudar, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno que fomente la capacidad del paciente para satisfacer demandas actuales o futuras. Ahora explicaremos mi tercera teoría, de sistemas de enfermería, la cual hace referencia a la serie de acciones que realiza una enfermera para satisfacer las necesidades del autocuidado. También está determinada por los requisitos de autocuidado y la agencia de autocuidados del paciente. Esta teoría la dividí en 3, en sistema compensatorio, en sistema parcialmente compensatorio y en sistema de apoyo educativo. Ahora, el sistema compensatorio se utiliza cuando la agencia de autocuidado del paciente es tan limitada. Entonces el bienestar del paciente requiere la atención de otros. Ahora, el sistema parcialmente compensatorio se utiliza cuando un paciente puede cubrir o realizar una parte de los requisitos, pero no puede realizar los otros para satisfacer sus necesidades, así que necesitaría la ayuda de una enfermera. Como último punto del sistema de enfermería tenemos el apoyo educativo, donde un paciente puede realizar todos los requisitos satisfactoriamente, pero a veces tiene problemas para la toma de decisiones, adquisición de habilidades y control de conducta. También creo un metaparadigma, que lo dividí en persona, cuidado de enfermería, entorno y salud,
en persona, definido como paciente, requiere que tiene funciones biológicas, simbólicas y sociales que le ayudan a aprender y desarrollarse. En cuidados de enfermería se ayuda al individuo a llevar a cabo y mantener las acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida. Entorno prácticamente es todo lo que nos rodea, pueden ser elementos ambientales, condiciones ambientales que pueden reaccionar positivamente o negativamente hacia la salud de nuestro paciente. Ahora, la salud la defino como estado caracterizado por la firmeza o totalidad de la estructura y el funcionamiento, lo cual es todo lo contrario de lo que es la enfermedad. Ahora, como conclusión, tenemos la definición del autocuidado, que es definido como la actividad que aprendemos por la persona a lo largo de nuestra vida para satisfacer nuestras necesidades. El déficit de autocuidado prácticamente se da cuando la demanda de acción es mayor a la capacidad de la persona para actuar. Y los sistemas de enfermería son complejos métodos de acciones realizadas por las enfermeras determinadas por las demandas de autocuidado terapéutico del paciente. Gracias. Hola, mi nombre es Virginia Henderson. Nací el 30 de noviembre de 1897 en Estados Unidos. Estudié enfermería en el año de 1920 en la Escuela Armada de Washington. Además, también brindé clases en algunas universidades. Para mí es muy importante reconocer la función de la enfermera y su situación jurídica. He planteado una teoría de necesidades básicas del ser humano, en la cual defino que la enfermería es atender al individuo sano o enfermo en aquellas actividades que contribuyen plenamente a su salud o para evitarle padecimiento al momento de su muerte. Actividades que él realizará si tuviera la fuerza de voluntad necesaria y los conocimientos previos. Es muy importante el cuidado de individuos sanos o enfermos y también podemos brindarle un sustento, una ayuda espiritual. También he detectado que hay 14 necesidades básicas que son necesarias cumplir en el paciente. Estas necesidades básicas son respirar normalmente, alimentarse e hidratarse correctamente, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener una postura adecuada, dormir y descansar plenamente, escoger ropa adecuada para poder vestirse y desvestirse, mantener la temperatura adecuada usando ropa que se acomode al entorno, mantener el higiene y mantener la hidratación de la piel, evitar los peligros ambientales. También considero que comunicarse con los demás es muy importante para poder decirles nuestros temores, preocupaciones o pensamientos. Vivir de acuerdo a sus propios valores y creencias. Considero que la función de la enfermera es cuidar a la persona sana o enferma y ayudarla a suplir su autonomía, a completar lo que le falta, ya sea conocimientos, de voluntad o de fuerza, para mantener o recuperar su independencia, o llegado el caso, morir de forma digna. La relación de enfermera-paciente se define en 3 niveles, como sustituta de algo necesario para el paciente, ya sea de forma temporal como la fuerza psicológica o la falta de conocimientos del paciente, como ayuda para el paciente, ya que lo ayudamos a recuperar su independencia, como compañera del paciente, ya que ambos tenemos que colaborar estrechamente en el tratamiento. Empleamos un enfoque científico y también lógico para resolver el problema, que desemboca el cuidado individualizado, que implica utilizar un plan de cuidado de enfermero por escrito. Les voy a contar todo lo que escribí acerca de los metaparadigmas. He colocado que la persona es un individuo que necesita asistencia para alcanzar un estado de salud, de independencia o para morir con tranquilidad. Considero a las personas y familias como una unidad que consta de componentes biológicos, psicológicos, sociales y también espirituales. El entorno es el conjunto de condiciones y factores externos que afectan
a la vida y también al desarrollo del organismo. La salud es la capacidad del individuo para funcionar con independencia en las 14 necesidades básicas que requiere fuerza de voluntad o conocimiento. Enfermería: atender a la persona sana o enferma en actividades que contribuyan a su salud. También evitarle padecimientos al paciente al momento de su muerte. Actividades que podría realizar por sí mismo si tuviese fuerza de voluntad o los conocimientos necesarios para hacerlo. Considero que las enfermeras tenemos que ayudar al paciente hasta que pueda estabilizarse lo más antes posible.